Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico de este día. Si son tan amables de sacar su Biblia en la carta a los Colosenses, el capítulo 2, vamos a leer los versículos 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14, y mientras ubicamos esta porción de las Escrituras, voy a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, te doy gracias por la vida de estos tus hijos e hijas que esta mañana has traído aquí para que juntos estudiemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vista en Jesús, a que salgamos de este lugar con nuestro corazón aún más consagrado y comprometido con la verdad del Evangelio, no solamente para entenderlo intelectualmente, sino para ponerlo en práctica, para vivirlo, no siendo oidores olvidadizos, sino verdaderos hacedores de tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, que sea tu Santo Espíritu instruyéndonos en esta mañana, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya estamos ahí en Colosenses 2, 13 y 14. No, esperamos unos segunditos, no se preocupen. La carta a los Colosenses está después de la carta a los Filipenses, y el capítulo 2, los versos 13 y 14 dicen así: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y decimos, amén. Verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El tema de esta mañana es una deuda saldada. ¿Cuántos de ustedes tenían una deuda que ya fue saldada? Amén. No los oigo tan convencidos, pero confiemos en que así es. Estos días son días especiales donde todo el mundo está recordando un acontecimiento. ¿Qué se recuerda en estos días? ¿Qué me quiere decir? La muerte y resurrección de Jesús. De hecho, a muchos les dan los días de descanso y se van a la playa y lo agarran para un montón de cosas, pero reflexionamos poco realmente en lo que significa que Cristo murió y resucitó por nosotros. Nosotros que vivimos en un país con una tradición cristiana, hemos escuchado desde pequeños el hecho de que Cristo fue crucificado, hemos hablado sobre la resurrección, sobre la vida eterna, y a veces tanta familiaridad con este término no nos deja entender la profundidad del mismo y llegamos a malinterpretarlos. Muchas veces cuando nosotros celebrábamos, antes de conocer bien al Señor, estos días, no sé si a ti te pasaba, pero a mí en lo particular, en mi casa sí, esos días nadie podía comer carne. Podías comer personas, pero no podías comer carne, ¿no? Juzga y critica al que quieras, pero carne roja, no, porque ofendes a Dios. O, especialmente el viernes, no te dejaban ni prender la tele. ¿Alguien les pasó? Que te regañaban y te decían, no puedes jugar. Y ahí estaba uno de niño sentado con la pelota, pero no podías jugar porque Dios se ofendía si jugabas el viernes de dolores. Pero ¿qué tal el sábado de gloria, no? La familia agarraba la borrachera, una super pachanga, pero un día antes no podías ni prender la televisión. Eso es porque malinterpretamos lo que esto significa. Pero el hecho de que Cristo haya ido a la cruz es el acontecimiento más importante para tu vida. ¿Cuántos de ustedes realmente valoran y agradecen que Cristo haya ido a la cruz? Bueno, espero que este estudio nos ayude a poderlo valorar. El apóstol Pablo está hablando con los hermanos en Colosas, está hablándole a cristianos, no le está hablando a gente que no conoce la palabra de Dios. Se está dirigiendo a una iglesia y les empieza a corregir sus creencias, porque todas las religiones asumen que tú puedes hacer algo para ganarte el cielo.
tus buenas obras, una oración, alguna práctica, algún rito. Pero el apóstol Pablo los aterriza y les muestra que no, que tú y yo somos salvos por una sola verdad. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos hace salvos? Muy bien, no sabemos qué nos hace salvos. Estamos un poco confundidos. Hay una persona que nos dio la salvación. ¿Quién es esa persona? Jesús. ¿Cómo Jesús te dio la salvación a ti? Muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, la muerte y resurrección de Cristo es lo que a ti te justifica y te lleva al cielo. Ninguna otra cosa. A veces pensamos que tenemos que portarnos bien para ir al cielo. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen que portarse bien para ir al cielo? Ahora, esto no significa que te tienes que portar mal, que no hay problema de que hagas lo que hagas, pero sí tenemos que entender qué significa eso, y por eso vamos a estudiar lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en en Colosas, a partir del verso 13. Dice: y a ustedes, ¿a quién? Sí, ahí dices a mí. ¿A quién? Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne. Entonces, tú estabas en una característica, en una condición de muerte por el pecado. Y además dice cómo era tu carne. ¿Cómo estaba tu carne? Incircuncisa. Vamos a entonces a entender qué significan estas dos cosas: muerte y pecado e incircuncisión de la carne. Todos sabemos que el hombre fue diseñado a imagen y semejanza de Dios. Todos aquí tenemos la imagen y la semejanza de Dios, ¿sí o no? ¿Dios es bueno o es malo? Entonces el hombre fue diseñado para ser semejante a Dios en santidad y en bondad. Pero el hombre pecó. ¿Cuántos de ustedes han pecado? Todos. En Romanos 5 nos dice que así como la muerte entró al mundo porque todos pecaron. ¿Cuántos de ustedes pecaron? Todos. Todos ustedes pecaron. Y en el momento que tú pecaste, pasaste a estar en un estado de muerte espiritual. La muerte es por definición una separación. Cuando tú tienes vida espiritual, cuando Dios crea al hombre en Edén, lo crea con vida espiritual. Espiritualmente está unido a Dios. Pero cuando el hombre peca, esa unión espiritual que tiene el hombre con Dios se rompió. Y entonces hay esa separación. Entonces todos los seres humanos están muertos en su pecado. Por tu propia decisión, tú estás muerto espiritualmente. Sabemos que no hay salvación fuera de Cristo. Y a veces la gente me pregunta: oiga, pastor, ¿y qué pasa con quienes no han escuchado el evangelio aún? ¿Dios los va a mandar al infierno o habrá algún tipo de concesión para las personas que no han escuchado el evangelio? Para las tribus en África o en el Amazonas o las comunidades en Asia, donde no permiten que haya el evangelio, ellos no escuchan el evangelio. ¿Será justo que si mueren sin conocer a Cristo vayan al infierno? ¿Ustedes qué creen? ¿Eso será justo? ¿Están muy callados? ¿Han hecho un voto de silencio o algo parecido? ¿Y no me enteré? Les voy a volver a preguntar. Sabemos que la única manera en la que tú y yo podemos ser salvos es por medio de Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Hablábamos ahorita que nuestra salvación nos la otorgó Cristo al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Tú y yo creemos esto porque escuchamos la predicación del evangelio. Pero ¿qué pasa con una persona que vive en el Amazonas, que está en una tribu que no permite que nadie les predique el evangelio? Si una de esas personas muere, ¿a dónde va?
Si murió y nunca reconoció al Señor Jesucristo, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Y esto será justo o no será justo? Algunos dicen no, porque él no sabía, otros dicen sí, pero si tú y yo ponemos atención, todos los seres humanos de manera voluntaria pecan. Y cuando tú de manera voluntaria pecas, te separas de Dios y estás muerto espiritualmente. ¿Quién de ustedes ha decidido pecar? Todos. No hay una sola persona que haya pecado obligada por alguien más. Si tú alguna vez has dicho una mentira, la dijiste porque la querías decir. Si tú alguna vez has codiciado la mujer o el hombre de alguien más, lo hiciste porque tú lo querías hacer. Si tú alguna vez te robaste algo, ¿por qué te lo robaste? Porque lo querías hacer. Incluso el que roba pan para alimentar a su familia decide robar. ¿No era más fácil pedir ayuda? Pero a veces romantizamos el pecado. Cuando una pareja le es infiel, una persona le es infiel a su pareja, siempre lo justifican. Es que me tenía desatendida. Es que ya no era romántico como antes. Es que se puso panzón y pelón, ¿no? Como que eso fuera una justificación para pecar. ¿Qué va a decir Dios? Ay, no, sí, mija, se puso bien feo tu marido. Qué bueno que lo engañaste. Pues no hay ninguna justificación para el pecado. El pecado ofende a Dios y nos separa de Él. Y nos pone en un estado de muerte espiritual. En ese estado están todos los seres humanos. No hay uno solo que quiera hacer el bien. Ahora, algunos se preguntarán, oiga pastor, pero yo conozco gente que no es cristiana y hace cosas buenas. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que no es cristiano que hace cosas buenas? Todos. Y te voy a explicar por qué. No porque sean buenos. Somos malos que a veces hacemos cosas buenas. Todos los seres humanos somos gente mala que pecamos y decidimos y amamos más nuestro pecado que a Dios. Pero como tenemos aún la imagen y la semejanza de Dios, en ocasiones hacemos cosas buenas. Hay una historia que no sé si es verídica, pero la he escuchado un par de veces, de una persona que pidió una pizza y estaba en un hotel con una persona. Un hombre estaba con una mujer en un hotel, piden una pizza, les llevan la caja de la pizza, la abren y cuando la abren se dan cuenta que está llena de dinero. El señor se preocupa y marca de vuelta a la pizzería y le dice, oye, ¿sabes qué? Encargué una pizza pero me trajeron una caja llena de dinero. La persona de la pizzería estaba haciendo las cuentas e iba guardando el dinero en una caja de pizza vacía. Por error se la llevaron. Total que la regresó y un familiar del dueño de la pizzería era reportero. Él le cuenta a su hermano lo que pasó. Y cuando el cliente que estaba en el hotel va a la pizzería a entregar la caja, lo quieren entrevistar y quieren que salga en el periódico. Y él dice, no, a mí no me tomes foto, no, por favor, no. ¿Cómo no? La gente tiene que saber que aún hay gente con valores, gente honrada. Vamos a hacerlo famoso. No, por favor. Nos toma 5 minutitos, ya vienen las cámaras. Entonces el cliente habla con el dueño de la pizzería y le dice, es que ella no es mi esposa, me vas a quemar. ¿Estaba haciendo algo bueno? Sí, pero su naturaleza, ¿cómo es? Mala. Así somos todos los seres humanos, malos que a veces hacemos cosas buenas. Y en ese estado de pecado y de muerte espiritual nos encontramos todos los seres humanos. Y si un ser humano muere siendo malo, ¿a dónde tendría que ir? Al infierno. ¿Qué pasaría si Dios recibiera a los malos en el cielo? El mal entraría ¿a dónde? Al cielo. ¿Y eso sería justo? No. Entonces, una persona que muere en sus pecados, lo natural y lo justo es que vaya al infierno.
Pero aquí es donde aparece algo que se llama gracia. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, se llama gracia. Que Dios, cuando tú eras un pecador, que estabas muerto en tus pecados, decidió salvarte. ¿Tú te merecías ser salvo? No te lo merecías. ¿Qué merecías tú? El infierno. Porque si Dios solamente te diera lo que te mereces, estarías condenado. Pero Dios decidió ser misericordioso y amarte cuando estabas muerto en tus delitos y tus pecados. Ahora también menciona otra cosa, la incircuncisión de la carne. La incircuncisión de la carne significa, de manera espiritual, que buscas añadir a tu vida siempre placer y comodidad. ¿A cuántos les gusta añadir a su vida placer y comodidad? A todos. A todos. ¿Por qué la gente hace lo malo? Porque persigue el placer y la comodidad. A veces comer podría ser un pecado. ¿Cuándo comer sería un pecado? Cuando lo hacemos en exceso. Cuando es gula. Cuando ya no necesitamos comer, pero seguimos empacándole. Porque como nos produce placer y todo el tiempo nos queremos dar placer, pues ya estoy hasta acá, pero todavía me cabe otro vasito de coca, ¿no? Para que resbale lo demás. Es que sin la coca no me hace digestión la comida. Además, la coca corta la grasa y me refresca. Uy, me quita la sed. Y así empezamos a justificar nuestra vida de excesos. Y estando nosotros en esa condición de muerte espiritual, Dios aparece en nuestra vida. Pero un gran problema que tenemos es que no miramos el pecado como algo malo, hasta que ese pecado nos mete en problemas. Si a ti decir una mentira te evita una responsabilidad, ¿vas a decir esa mentira, sí o no? Claro que la vas a decir. ¿Cuántos de ustedes llegan tarde a algún lugar? No a la iglesia, a otros lugares. ¿Y por qué llegas tarde? No, pastor, hoy mi taxi sabía, son bien flojos. Yo estaba esperando el taxi ahí y no pasaba, por eso no llegué a la alabanza. ¿Realmente no pasaba el taxi o no tuviste la precaución de querer llegar temprano a la iglesia? Pero justificamos con una mentira, le echamos la culpa de nuestra falta de responsabilidad a alguien más. Cuando haces algo malo y te cachan, no, yo no fui, ¿no? Al marido que se le van los ojos con la muchacha y la esposa le dice, ¿qué estás viendo? No, nada, yo ni volteé, ¿no? Ni me fijé que es güera. Y vamos justificando nuestro pecado. Cuando no entendemos la gravedad de nuestro pecado, lo vamos a seguir practicando siempre. No te vas a poder arrepentir de ningún pecado que no consideres malo. Mientras tú vivas apapachando tus pecados, estarás en la incircuncisión de la carne. No habrás hecho ninguna división. Y hay mucha gente que viene a la iglesia, que dice creer en Jesús, pero sigue dándole rienda suelta a sus pasiones. Ese no ha conocido a Jesús. Aunque diga que sí, sus obras muestran que sigue muerto en sus pecados. No le duele pecar, porque los muertos no sienten. Por eso puede pecar y pecar y pecar. No es haciendo cosas buenas que vamos al cielo, pero alguien que ha sido salvado, su vida empieza a ser transformada. No te vas a ir al cielo porque también te portes, porque aunque trataras de portarte bien, nunca te alcanzaría. Has cometido ya demasiados pecados. Pero si tú realmente conociste a Jesús, tu vida no puede seguir siendo la misma. Y es en donde llegamos a la siguiente frase que tiene este verso 13.
Estando muertos en sus delitos y pecados, en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, ¿qué hizo Jesús? Les dio vida juntamente con Él, perdonando todos sus pecados. ¿Cuál es la manera en la que tú puedes pasar de muerte a vida? Cuando son perdonados tus pecados. Y la Biblia nos habla de cómo es que nuestros pecados son perdonados. ¿Cómo nuestros pecados son perdonados? Les voy a leer un versículo que todos saben de memoria. Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que tus pecados son perdonados? Aquí la respuesta es cuando creo en Jesús, ¿sale? Vamos a dar cuenta que todos no la sabemos. ¿Cómo es que tus pecados son perdonados? Amén. El pueblo de Dios, sabio que conoce su palabra. Tus pecados son perdonados cuando tú realmente decides creer en Cristo, en el Hijo de Dios que fue enviado para salvarte. Pero si no crees en Jesús, si no respondes al llamado que Cristo te hace, tú no tienes vida eterna. Yo no sé si te ha pasado que conoces algún familiar que aún no es cristiano. ¿Cuántos de ustedes tienen algún familiar que aún no es cristiano? ¿Le has predicado? Y cuando le predicas, ¿qué le dices? Mira, vamos a la iglesia, se pone bien bonito. Cantan bien bonito los hermanos allá en la iglesia. ¿Sí les dices eso? Amén, que cantan bonito, pero no es a lo que los invitamos. ¿Qué es lo que les dices cuando les predicas el evangelio a tus familiares? Dios puede cambiar tu vida si te arrepientes. Deja de vivir como estás viviendo. ¿Les dicen esas cosas? Sí. Porque la salvación implica eso, un cambio de muerte a vida por creer en Jesús. Y creer en Jesús significa aceptar a Jesús y depender de Jesús. Yo le estoy predicando a unas personas con mucha pasión, rogándole al Señor que los salve. Yo tengo una promesa y sé que Dios los va a salvar, pero tengo que seguir predicándoles para que ellos entiendan esto. Número 1, son pecadores, no son inocentes. Aunque son de mi familia y los amo y a mis ojos son buenas personas, a los ojos de Dios son pecadores, culpables de juicio, que están muertos y merecen el infierno. Y ellos tienen que saber que son pecadores y que están muertos y que necesitan la vida eterna. Y esa vida no va a venir a menos que ellos respondan a Jesús. Que respondan al llamado que Cristo les está haciendo. Ahora, yo te quiero preguntar esta mañana, tú que vienes cada 8 días a la iglesia, ¿ya respondiste al llamado de Jesús? ¿O qué te trajo esta mañana a este lugar? ¿Qué haces aquí? ¿Cumpliendo un requisito? ¿Estás acá para que no te presionen en tu casa? ¿Para calmar tu conciencia? ¿Estás acá buscando que Dios te dé una bendición? ¿O estás hoy aquí realmente porque entendiste que eras un pecador, que estabas muerto en tu manera de vivir y buscaste a Cristo para que te transformara y te diera vida eterna? Así es, amén. Amén por los 4 que entendieron. Y todos los demás, mis amados, realmente, ¿qué te trae a la iglesia? Cristo murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
La vida eterna que tiene Dios para ti depende de Jesús. Por ti mismo no la puedes obtener. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú necesitas a Jesús y que Jesús haga una obra transformadora en tu vida. Y hay personas que dicen seguir a Jesús, pero la apatía en ellos me hace darme cuenta que no lo están siguiendo. Si tú supieras que estás condenado a muerte, pero que alguien te libra de esa condena, no podrías responder con indiferencia al que te ha librado de la muerte. Pensemos en lo siguiente. Tú vas al mercado y en el mercado llegan a asaltar y te ponen una pistola en la cabeza y les dicen a los demás, si no me dan todo lo que tienen, lo mato, ¿no? Y te das cuenta que la gente no está accediendo, no están soltando lo que tienen y estás a punto de ser asesinado. Pero llega una persona, te empuja y el balazo que iba para tu cabeza lo recibe esta persona. ¿Estarías agradecido con esa persona? ¿O qué dirías? Uy, qué lástima que se murió y qué buena onda que yo la libré. ¿Cómo responderías? ¿No buscarías a la familia del difunto para ayudarlo? ¿Para ayudar a esa familia? ¿Para agradecer el sacrificio que hizo? Claro, algo tendría que pasarnos, alguna respuesta deberíamos de tener. Pero a ti y a mí no nos salvaron de ser asesinados en un asalto. A ti y a mí nos salvaron de ser condenados eternamente. ¿Y cómo respondemos? ¿Con cuánta indiferencia y apatía respondemos a Cristo? Si realmente entendieras lo pecador que eres y las consecuencias brutales que tiene el pecado, y entendieras que alguien vino a este mundo e hizo un alto en esa destrucción, un borrón y cuenta nueva y transformó tu vida, ¿no estarías distraído? ¿No estarías apático? ¿No estarías indiferente a la palabra de Dios? Yo todavía recuerdo hace casi 20 años que conocí al Señor. Yo sabía que mi vida iba por mal camino. Me estaba destruyendo con mis malas decisiones. Mi vida no tenía propósito ni sentido. Se me hacía tan vacía la existencia. Yo decía, ¿de veras? La vida se trata de despertarse el lunes, esperando que llegue el viernes, para que el sábado eche flojera y el domingo en la noche tenga ese dolor en la panza pensando que otra vez viene la semana. La vida se trata solamente de deudas. La vida se trata solamente de presiones, de pleitos, de enojos. ¿De eso se trata la vida? No, la vida trata mucho más que eso. Pero mis errores y mis pecados me estaban agobiando. Y cuando alguien me habló de Cristo, me dijo este mensaje: Cristo te ama tanto que quiere no solamente perdonar tus pecados, los va a borrar. Y es como si nunca los hubieras cometido. Dios quiere hacer un borrón y cuenta nueva en tu vida. ¿Te imaginas que todos tus problemas, todos tus errores y todas tus equivocaciones fueran borradas y mañana amanecieras inocente sin deberle nada a nadie? Eso es lo que hace Jesús. Y cuando yo me enteré que eso es lo que hacía Jesús, yo dije, yo quiero eso. Yo quiero un cambio para mi vida. Entonces responde a Jesús y ven a Él en arrepentimiento y fe. Y confiesa tus pecados y arrepiéntete por haberlos hecho. Y como le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Pero cuando no entiendes de lo que Cristo te ha hecho, estás distraído. Escuchas la palabra y te entra por un oído y te sale por el otro. O estamos cabeceando. Estamos pensando en lo que vamos a comer a la hora de la salida. No estamos buscando a Jesús. No estamos amando a aquel que nos amó. No estamos agradecidos con aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos. No hacemos nada por responder a aquel que todos los días nos sostiene y nos sustenta. No buscamos que otros le conozcan. En el siguiente versículo
nos explica cómo es que Cristo nos da esa vida eterna, que es justamente el tema de esta mañana, una deuda cancelada, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vivimos en medio de una guerra espiritual. Aunque tú no lo puedas ver, en este lugar hay ángeles y hay demonios. Se libra una lucha entre el bien y el mal por tu alma todos los días. Todos los días, a cada instante. Y cuando tú y yo pecamos, se genera algo que la Biblia llama acta de decretos. Haz de cuenta que te levantan un acta, que te denuncian contra la policía. Y ahí dicen, fulano este día pensó mal, habló mal, vio mal, se escribió con alguien que no era su pareja, o qué sé yo, ofendió a su papá, no honró a su mamá, robó, mintió, lo que tú hayas hecho. Y cada pecado que tú cometes exige una consecuencia. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, cada que tú pecas, hay una demanda contra tu vida. Y a veces nos damos cuenta que en nuestra vida las cosas no son como queremos que sean. Y somos perseguidos. Y somos oprimidos por causa de nuestro pecado. Y hay tantas cosas que debemos, pero Cristo tomó toda la culpa de tu vida y te la quitó. ¿Tú tenías con qué pagar tus pecados? No. Ni con tu propia vida alcanzas a pagar lo que debes. Por eso la gente que muere sin Cristo va al infierno. Porque tienen una deuda tan grande y ni su propia existencia les alcanza para pagarla. Pero Cristo tomó tu culpa, la quitó de en medio. ¿En medio de quién? Había un acta de decretos que estaba en medio. Para que algo esté en medio tiene que haber alguien adelante y alguien atrás. ¿En medio de quién estaba esa acta, mis amados? ¿Entre tú y quién? Entre tú y Jesús. ¿Tú podías recibir las bendiciones de parte de Dios? Cuando tú estás practicando un pecado, ¿puedes recibir la paz? ¿Puedes recibir el gozo? ¿El favor de Dios? No, porque hay algo que te estorba. ¿Qué hizo Cristo? Lo quitó. Para que tú pudieras tener la bendición y el favor de Dios. Pero solamente quitarla no era la solución. Si solamente la quita en medio, ahora puedes tener comunión con Dios, pero aún hay una culpa que tendrías que pagar. ¿Cómo resolvió ese asunto Jesús? La clavó en la cruz. La dejó sin efecto. La palabra en griego que se traduce como cancelarla es untarla. ¿De qué la untó? De su sangre. ¿Te imaginas una hoja donde diga todo lo que hiciste y la manchamos, la pintamos para que no se vea lo que estaba escrito ahí? ¿Cómo te pueden cobrar lo que no se entiende, lo que no se lee? Cristo la canceló, cubriéndola con cada gota de su sangre derramada. Si Cristo te perdona, ¿quién te puede condenar? Si Cristo borra tus pecados, ¿quién te puede seguir señalando como culpable? Nadie. Hay una deuda saldada. Ya no le debes nada a nadie. Ni eres lo que la gente supone que eras. Un borracho desobligado que viene a Jesús y Jesús perdona sus pecados y los borra, ¿sigue siendo un borracho desobligado? No. Ahora es un hijo amado con dignidad.
Un hijo rebelde que viene a Cristo, ¿sigue siendo un hijo rebelde? Ahora es herencia de Dios. Es un regalo del Señor. Una mujer amargada que viene a Cristo y Cristo borra sus pecados y cancela su deuda, ¿sigue siendo una mujer amargada? Ahora es una mujer virtuosa y dichosa. Un hogar roto que viene a Cristo y recibe la misericordia de Cristo, ¿sigue siendo un hogar roto? Es un hogar restaurado. Eso es lo que recordamos. Eso es lo que celebramos, que nosotros echamos a perder nuestra vida con nuestras debilidades y con nuestros pecados. Pero Cristo nos rescató y nos liberó de la culpa. ¿Cuándo hizo esto Jesús? Todos los días. Cristo no solo te perdonó y te libró de la culpa una vez. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, ese prosperará. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero tú no puedes arrepentirte de algo que no ves como malo. No puedes reconocer un pecado si no estás poniendo atención en cómo vives. ¿Cómo mi deuda va a ser cancelada si yo me creo inocente? Hay dos maneras de ir a juicio: sabiendo que vas a ganar y sabiendo que vas a perder. Cuando un asesino va a juicio, va tratando de convencer al juez de que no hizo lo que hizo. Pero cuando las pruebas son contundentes, no importa que esa persona siga gritando, soy inocente. ¿Cuál será el veredicto? Culpable. Y será castigado aunque se crea inocente. ¿Tú y yo enfrentaremos un juicio? Claro que sí. Y no importa qué tan inocente te sientas, Dios sabe que eres culpable. ¿Cuál es la única manera de ir a un juicio sabiendo que lo vas a ganar? Cuando ya no debes nada. Si yo reconozco que soy pecador, que estoy luchando con un pecado, porque todos ustedes ya conocieron a Jesús, ya dejaron su vieja manera de vivir. ¿Amén? Pero por ahí me platicaron que todos ustedes siguen luchando con el pecado. ¿Amén? ¿Quién sigue luchando con un pecado por lo menos? Que dices, ay Señor, yo no sé por qué lo sigo haciendo, ya no quiero hacerlo más. ¿Cuál es la manera en la que ese pecado va a salir de tu vida? Cuando lo reconozcas, lo confieses y te apartes de él. Porque entonces Cristo lo cancela y te declara libre. Hay una deuda saldada. Todos los matrimonios luchan contra el pecado. Todos. ¿Cuál es el principal pecado que enfrentan los matrimonios? El egoísmo. Yo quiero tener la razón. Y cuando hay dos personas queriendo tener la razón en un matrimonio, ¿quién tiene la razón? El diablo. Muy bien. Cuando hay dos personas que están compitiendo entre ellos, ese hogar, ¿cómo puede estar? Fracturado. ¿Y los hijos? Todos estamos luchando contra el pecado. Las cosas que piensas, las cosas que sientes, las cosas que dices y las cosas que haces. ¿Por qué tendríamos que dejar que la culpa y la consecuencia de nuestros pecados nos destruyera si Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario? Si Cristo nos hizo libres. ¿Por qué tendríamos que permitir que nuestra familia se esté destruyendo en el pecado? Si sabemos que Cristo también los puede salvar a ellos y Cristo murió por ellos. ¿No tendríamos que estar invitando a nuestra familia a reconocer su pecado y abandonarlo
y abrazar a Cristo en la cruz? Porque tenemos una deuda saldada. Yo soy inocente. A mí nadie me puede acusar de nada. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. No porque soy perfecto. Y yo mi confianza de ir al cielo no la tengo en qué tan bueno soy. Porque yo soy malo. Pero Cristo perdona mis pecados y Él me ha hecho inocente y me ha hecho su hijo. Por eso el día que yo me muera, iré al cielo. No por nada bueno que haya hecho yo, sino por todo lo bueno que hizo Jesús. Y es lo que tendríamos que estar predicando a nuestra familia. Es lo que tendríamos que estarnos predicando a nosotros mismos al espejo y decirnos: estás pecando, deja ya ese pecado. Y responde a Jesús, para que entonces tú vinieras a la iglesia con gozo, para que tú vinieras a la iglesia a buscar la presencia de Dios, para que tú estuvieras sirviendo a Dios donde quiera que estás. ¿Por qué? Por gratitud a lo que Él te hizo. Y pudieras hablarle a otros del amor maravilloso que saldó tu deuda y que te hizo libre. ¿Por qué? Porque es inevitable mostrar que ya no somos los mismos que fuimos antes. Con esa historia termino. En la Biblia hay una mujer adúltera. Bueno, hay muchas, pero una de ellas se encontró con Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y bueno, no necesitamos ser específicos para entender lo que significa ser sorprendido en el acto mismo del adulterio. Un montón de chismosos la andaban siguiendo porque quien la sorprendió no fue el marido. ¿Sabes quién la sorprendió? Los maestros de la ley. Yo me pregunto, ¿qué hace un maestro de la ley siguiendo a una mujer que sabía que iba a cometer adulterio en lugar de estar estudiando la palabra? Pero bueno, la sorprenden, la sacan del lugar y la llevan hasta Jesús. ¿Qué le querían hacer ellos a esta mujer? No le querían pegar, la querían matar a pedradas. ¿Alguien alguna vez le han puesto los cuernos? ¿Nadie? ¿A nadie nunca le han puesto los cuernos? ¿A poco no te dan ganas de ser bíblico y decir: matémoslo a pedradas? Pero se la llevan ante Jesús y le dicen: a ver, Señor, dinos qué haremos con esta mujer sorprendida en adulterio. Moisés mandó que la matemos a pedradas. Y esperaban que Jesús negara la ley para acusarlo de hereje, o que Jesús la lapidara hasta la muerte para acusarlo de poco misericordioso. Pero Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y le mostró la misericordia a esa mujer que nos muestra a ti y a mí. Y les dice: ok, si Moisés dijo que la mataran a pedradas, fórmense, y el que esté libre de pecado, que empiece con las piedras. ¿Y quién estaba libre de pecado? Nadie. Tú y yo no tenemos que andar juzgando los pecados de los demás. Con los nuestros tenemos y de sobra. Y entonces dice que acusados por su conciencia, desde los más viejos que tenían más años pecando hasta los más jóvenes, fueron soltando las piedras y se fueron. Y quedó esa mujer y Jesús. Y la mujer, ¿por qué no se iba? Yo hubiera sido ella, me hubiera echado a correr. ¿Por qué no se iba? Estaba avergonzada. La habían exhibido. ¿Dónde quedaba la dignidad de esta mujer? Por los suelos. Estaba derrotada. Y Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno queda? Y Cristo le respondió: ni yo te condeno. ¿Esa mujer estaba arrepentida? Claro, ¿quién no se arrepentiría después de eso, no? O sea, no te dan ganas de volver a pecar jamás. Y Cristo le dice: vete y no peques más. Cristo nunca le dijo: eres una adúltera cochina. No. Cristo perdonó sus pecados y la liberó de esa culpa y la restauró con amor y le dio una tarea. Ahora que has sido perdonada, ya no peques, ya no te equivoques de la misma manera.
¿Cuántos de ustedes han sido perdonados por el Señor? Entonces, entiende que tienes una deuda saldada. Vete y no peques más. Que el mundo vea en ti la misericordia de Jesús. Porque si tú y yo presumimos que somos cristianos y vivimos como el diablo, somos muy mala publicidad para el Evangelio. Pero si tú y yo reconocemos que somos cristianos, reconocemos que somos pecadores, pero pecadores perdonados, pecadores que pueden empezar de nuevo sabiendo que Dios no nos condena. Y no importa lo que hicimos en el pasado, Cristo lo ha perdonado. ¿Amén? Muy bien. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por tener una deuda saldada? ¿Y cuántos van a llevar a otros a que entiendan que Cristo puede saldar sus deudas? Muy bien, vamos a terminar orando. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y piensa por un momento, ¿cómo estás hoy delante del Señor? ¿Qué te trajo esta mañana a la iglesia? Porque tú y yo somos seres débiles e imperfectos, que por nosotros mismos no nos podemos salvar. Tú y yo no podemos cambiar nuestra vida, no podemos borrar nuestro pasado, ni podemos transformar nuestro futuro. No con nuestras propias fuerzas, porque no alcanzan. Pero tú y yo somos personas que aun cuando estaban muertas en su pecado, encontraron la gracia de Dios, de un Dios que te ama, de un Dios que decidió hacerte inocente, perdonar tu vida, cargando sobre Él el castigo que tú merecías. Y en la cruz clavó el acta de decretos que te era contraria. ¿Cuáles son los pecados que te asediaban? ¿Cuáles son las cosas que te torturaban? Los errores que cometiste y aún las heridas que te lastimaban. Todo lo llevó Cristo a la cruz para hacerte libre, para darte vida eterna juntamente con Él, para rescatarte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla con Dios. Aprovecha este tiempo para agradecer lo que Él ha hecho en tu vida. Y si descubres que no habías venido en fe y arrepentimiento al Señor, hoy ven y confiesa tus pecados y entrégalos al pie de la cruz. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Si has estado luchando con un pecado, hoy entrégaselo al Señor. No dejes que haya nada en medio entre tú y Cristo, que nada se interponga entre tú y Él. Entrégaselo. Hoy ven, dice el Señor, ven y estemos a cuentas. Que si tus pecados fueran rojos como la grana, los haré más blancos que la nieve. No están los que te condenan. Dios tampoco lo hace. Solo vete y no peques más. Amado Padre Celestial, hoy nosotros, tus hijos, nos presentamos delante de ti, agradeciendo, Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz, que con su preciosa sangre ha lavado nuestras culpas y ha borrado el acta de decretos que nos era contraria. La ha quitado de en medio y hoy podemos venir con confianza ante ti y recibir de ti el perdón de los pecados,
la restauración y la reconciliación. Dios mío, gracias por la cruz. Gracias por la redención que nos has dado. Gracias, Cristo, porque ahí en la cruz llevaste mis pecados. El castigo que yo merecía, tú lo recibiste. Tú tomaste todo lo malo que hay en mí y lo llevaste a la cruz para que hoy yo pueda tener vida eterna. Ayúdame, Señor, a nunca perder de vista eso, que estoy en deuda contigo, que soy un vil pecador, pero que tu gracia me ha justificado. Y ayúdame a poder llevar este mensaje de esperanza y de fe a mi familia, a todos aquellos que aún no te conocen y que viven oprimidos por el peso del pecado, que están muertos espiritualmente, puedan escuchar el mensaje de salvación y vengan a ti para que tú les des vida y vida en abundancia. Que nuestra deuda ha sido saldada, nunca lo perdamos de vista y vivamos para agradecer y corresponder a esa gran verdad. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti. Recibe, Señor, toda la gloria y la honra y la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.